Cuando... Entonces, buenos días. Nosotros somos el grupo 2, conformado por Natalia Castro, María Escobar y Sergio Sepúlveda. Em, Les vamos a presentar nuestros resultados en la actividad 6.2, datos análisis del primer objetivo. Nuestro tutor es Jack Tolosa. Esta presentación está dividida como en tres partes. Lo primero es vamos a hacer un breve resumen de las condiciones de la implementación. Después les voy a mostrar los resultados que encontramos en el archivo de Acetos y después lo que encontramos en el ACLE. En Acetos vemos todo lo que tiene que ver con caminos de aprendizaje, con las contribuciones de las expectativas de nivel superior, de las expectativas de tipo afectivo, y en ACLE tenemos el dominio afectivo, los factores que afectan la motivación, las percepciones que tuvieron los estudiantes y el profesor sobre los criterios de logro, y al final el logro del objetivo. Entonces recordemos brevemente que la implementación se hizo en el Colegio de English School en Bogotá, con los niños de grado séptimo, en sesiones de 45 minutos. Para la tarea 1 tuvimos un total de 20 estudiantes y para la tarea 2 un total de 18. Recordemos que nuestro objetivo 1 tiene que ver con utilizar diferentes representaciones para solucionar problemas. Entonces tenemos dos caminos de aprendizaje, el que está definido por el criterio de logro 1.5 y el que está definido por el criterio de logro 1.6, que tienen que ver con usar representaciones geométricas, y después el otro que tiene que ver con usar una representación numérica. Entonces, para la tarea 1 teníamos previsto que usaran alguno de los dos que usaba una representación geométrica y encontramos que más o menos la mitad del grupo usó cada uno, que estaba completamente de acuerdo con nuestras previsiones. Mientras que para la tarea 2 esperábamos que usaran el 1.5, que está relacionado con el uso del modelo de área, o el numérico, pero realmente encontramos que o casi todos los estudiantes utilizaron el definido por 1.5, que los estudiantes no pudieron terminar la tarea, es decir, perdieron en 1 punto o en 1.2 el hilo, y solo un estudiante pudo resolver la tarea de manera exitosa usando el camino de la representación numérica. Después, analizándolo como grupo, consideramos que esto tiene que ver con el hecho de que la última puesta en común que hicimos antes de esta presentación de la tarea fue la de la tarea 1, la retroalimentación de la tarea 1, que tenía que ver con la representación geométrica. Entonces, ellos estaban más recientemente pensando en las representaciones geométricas que en tratar de resolverlo numéricamente. Ahora, finalmente, después, sobre la activación de los criterios de logro. Notamos que la activación de los criterios de logro fue más o menos alta, teniendo en cuenta que hubo solo dos criterios de logro que tuvieron una activación por debajo del 90%. Esos fueron el 1.5, que es el modelo de área, donde los errores en los que más incurrieron los estudiantes son errores que nosotros no habíamos considerado en nuestro diseño, que nos tocó añadir después, que son el E51 y el E52, que ambos son cuestiones de cómo diseñaron la cuadrícula y cómo colorearon la cuadrícula. Y el otro es el 1.7, que es el criterio de logro que corresponde a escribir la respuesta completa, donde los errores en los que incurren los estudiantes tienen que ver mucho con o no justificar para nada su respuesta, es decir, escribir un número y nada más. Y el otro tiene que ver con el manejo de unidades. Ahora, respecto a la contribución de las expectativas de nivel superior, notamos varias cosas. En primer lugar, notamos esta columna que dice que es todo, más o menos todos tienen una contribución media, pero acá hay una excepción importante. Es como pueden ver, esta columna no la marca solo ceros. Esta es la expectativa de uso de herramientas matemáticas. Y acá lo que pasa es que nosotros habíamos tomado una decisión ya hace varios módulos de excluir explícitamente una contribución a esta expectativa. Nosotros habíamos decidido como grupo que esta expectativa no íbamos a contribuir a esta expectativa con nuestra unidad didáctica. Entonces, si uno la elimina del análisis de esta parte, realmente vemos que tuvimos más estudiantes que tuvieron una expectativa a nivel alto. Realmente son 7 de 20 en vez de 1 de 20. Y respecto a estas dos expectativas, que son razonamiento y argumentación y el uso del lenguaje de operaciones, notamos que una de las mayores dificultades acá fue que solo uno de los caminos, que era el definido por 1.3, 1.4, contribuía en el proceso de emplear a estas expectativas, en todas estas capacidades. Entonces acá lo que pasaba era que solo un estudiante, como pueden ver, tiene una muy buena contribución, y el resto, como no tomaron ese camino de aprendizaje, realmente no tuvieron la oportunidad de hacer la contribución a esas. Ahora, respecto a las expectativas afectivas, primero notamos la contribución de los criterios de logro y, digamos, del desarrollo de las tareas a las expectativas afectivas. Notamos en general que la contribución de la expectativa 2 es más alta que la expectativa 1. Recordamos brevemente que la expectativa 1 de nosotros tiene que ver con la confianza que tiene el estudiante en sí mismo, y la expectativa 2 tiene que ver con el hábito de verificar sus resultados. Entonces, como podemos ver, en general las presiones del profesor en la tabla del dominio afectivo es menor que las de los estudiantes con la contribución desde los criterios de logro, desde la activación de los criterios de logro.
Entonces, pues acá tenemos un ejemplo de cómo llenamos en el diario del profesor esta información y hacemos una mención importante acá donde vemos que las contribuciones por parte del profesor las obtuvimos haciendo un promedio ponderado. Eh, Ahora, respecto a los cosas que influyen en la motivación, que resumimos en el matematógrafo, notamos también que en general las percepciones del profesor y de los estudiantes fueron similares, con unas excepciones notables. La primera es la de reconocer mis errores. Aquí es donde notamos que el prompt en el matematógrafo lo que dice es que la tarea me ayudó a reconocer mis errores, que el profesor sintió que los estudiantes solo leyendo la tarea no reconocían sus errores o solo mientras la solucionaban, sino que realmente se daban cuenta de sus errores después de la intervención del profesor. Esa es como la diferencia notable ahí. Y también está la parte de interacción, donde es clave el hecho de que de pronto los estudiantes sienten una menor interacción por sus costumbres y por su manera de trabajar en grupo usualmente. Bueno, respecto de la percepción de los estudiantes y del profesor sobre los criterios de logro, es decir, lo que está consignado en los semáforos, en los diarios, encontramos también unas diferencias notables cuando el resto de la percepción es muy parecida. Primero, acaba la pena mencionar de nuevo la diferencia en los criterios 1.3 y 1.4. Acá el profesor les da una percepción, tiene una percepción alta desde la contribución, porque solo un estudiante realizó su tarea usando estos criterios de logro, mientras que varios estudiantes, por lo menos tres, incluyendo el que lo hizo por este lado, lo pusieron en su semáforo como si lo hubieran hecho por este lado, cuando realmente incurrieron en errores que no les permitieron terminar la tarea. Em, Y lo siguiente tiene que ver con el criterio de logro 1.7, donde está la diferencia, la percepción más grande. Acá encontramos una dificultad grande, digamos, del reconocimiento de los estudiantes, donde muchos estudiantes dijeron, yo llegué a la respuesta, entonces yo lo logré de manera alta, con verdecito, mientras que el profesor notaba que él le tocaba intervenir mucho para que pensaran qué representaba la respuesta en el contexto del problema, que escribieran una respuesta completa, que le pusieran unidades, que pensaran, bueno, esto tiene sentido, entonces digamos que ahí es donde está la mayor diferencia de disrupción y también como la mayor diferencia en la implementación. Finalmente, respecto a lo que el logro del objetivo concierne, nos damos como tres situaciones de manera por cada estudiante. Notamos los estudiantes que hicieron ambas tareas bien, entonces el sistema les asigna un logro del objetivo excelente. Y notamos estos dos casos particulares, que son los dos estudiantes que estuvieron para la tarea 1 y no estuvieron para la tarea 2, que presentan, el sistema les da una contribución, un logro del objetivo equivalente al que tuvieron en la tarea 1, que nos pareció un poco curioso, como una limitación del sistema. Y el resto de los estudiantes que tienen ambos, pues se hace un promedio y tienen su contribución. Como podemos ver, y esta era nuestra diferencia importante, nuestro logro del objetivo en la tarea 1, en general vemos uno muy alto, 92.1, mientras que en promedio en los estudiantes, mientras que en la tarea 2 vemos 60.3. Entonces, al final nosotros pensamos algo, bueno, entonces ¿qué es esta diferencia? ¿Qué pasó con la tarea 2? Y realmente consideramos que, pues, uno, la tarea 2 sí, pues, implicó un mayor nivel de dificultad para ellos. Creemos que tiene que ver sobre todo con la lectura en el momento del desarrollo de la clase de la tarea 2. Se surgieron muchas preguntas sobre cómo, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se haría esto? Y en general, entonces creemos que la tarea 2 implica un reto más grande para ellos, de manera que eh, se incurrieron en más errores. También creemos que igual estuvo muy bien y que realmente en general se logró un muy buen trabajo con el primer objetivo. Muchas gracias.